Bienvenidos a un nuevo encuentro con la salud, ciencia y tecnología. Quien les habla, Jane Urquía, gerente de investigación, desarrollo y nuevos proyectos en Spromed Bio. Este es un espacio que hemos diseñado para compartir con todos ustedes temas de salud, ciencia y tecnología. En esta oportunidad hablaremos sobre micosis superficiales y para ello nos compartirá los conocimientos la doctora Primavera Alvarado, quien es biólogo, especialista en biología celular, doctora en ciencias biológicas, coordinadora del Laboratorio de Micología, investigadora 2 del Instituto de Biomedicina, doctor Jacinto Convit. Ha realizado investigaciones en producción, caracterización y purificación de antígenos de diagnóstico, identificación de nuevas especies, ensayos de biología molecular, pruebas de sensibilidad in vitro, estudio de la epidemiología de la micosis en Venezuela. Es profesora instructora en la Facultad de Medicinas de la UCB, en el Departamento de Ciencias Básicas y es profesora de pregrado en microbiología y en posgrado de dermatología. Es coordinadora del proyecto de investigación Productos biológicos para el diagnóstico de enfermedades endémicas en Venezuela, localización de las zonas endémicas y factores de riesgo de micosis subcutánea, cromicosis y esporotricosis a través de imágenes del satélite Miranda en los estados Falcón, Lara y Aragua, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. Es tutora de trabajos especiales de grado para dermatología y sifilografía de medicina interna y tesis de pregrado en bioanálisis. Doctora Primavera, gracias por aceptar nuestra invitación y las cámaras de Spromed Bio son suyas. Bienvenidos. Hoy escucharemos una charla sobre las micosis superficiales. Mi nombre es Primavera Alvarado y actualmente soy la coordinadora del Laboratorio de Micología del Instituto de Biomedicina y soy profesora asistente de la Facultad de Medicina. Gracias a la invitación al equipo de Spromed. Para comenzar, hablaremos sobre la clasificación de los seres vivos según su reino. Según su reino tenemos el reino Plantae, el reino Animalia, el reino Protista y el reino Monera. Y los hongos tienen su propio reino, el reino Fungi. Los hongos son organismos eucariotas con núcleos definidos. Son aerobios, heterótrofos y en general no mótiles. Se reproducen por esporas sexuales y asexuales. En la figura tenemos entonces un esquema de cómo son los hongos, entonces los cuales tienen en principio su pared celular, su membrana y su citoplasma, y en donde su citoplasma tenemos entonces el núcleo definido. Los hongos se dividen en levaduras y mohos. Entonces las levaduras son las formaciones redondas o ovaladas con gemación, donde el hongo tiene formas unicelulares, y los mohos son hongos pluricelulares formando hifas, y las hifas forman los micelios. En las fotografías tenemos entonces las levaduras, por ejemplo la Candida albicans, y como ejemplo tenemos de moho, tenemos el hongo micelial Sporotris etchengi. Algunos hongos son dimorfos, es decir, que pueden poseer las dos formas de presentación, ya sea levadura o moho. Según la forma de contagio de las micosis humanas, entonces las micosis se dividen en micosis superficiales, micosis subcutáneas, micosis profundas y micosis oportunistas. Las micosis superficiales se pueden contagiar ya sea por contacto directo o contacto indirecto, las cuales posteriormente voy a explicar con más detalle. Las subcutáneas generalmente puede ser por inoculación, por ejemplo, algunos agricultores en zonas endémicas pueden ser contagiados con micosis subcutánea. Las profundas es por inhalación de esporas, y las oportunistas generalmente son infecciones de origen endógeno, es decir, que dependen de la inmunidad del paciente. En cuanto a la forma de contagio de las micosis superficiales, se tienen que las micosis pueden ser por métodos directos o indirectos, es decir, de persona a persona, o indirecto, por ejemplo, si utilizamos un peine de una persona que tenga, por ejemplo, hongos, calzados de otra persona. Otro, por ejemplo, puede ser cuando vamos a hacernos el manicure, los equipos no estén bien esterilizados,
Y por ejemplo, los niños que también jueguen con animales que estén contagiados, pues ahí puede haber formas de contagio. Las micosis superficiales se dividen en dermatofitosis y dermatomicosis. Las dermatomicosis, también conocidas como tiñas, son un conjunto de micosis superficiales que afectan la piel y sus anexos, por ejemplo, uñas y pelos. Están causadas por un grupo de hongos parásitos de la queratina, denominados los dermatofitos, y que de manera excepcional invaden tejidos profundos. Importante es que son las micosis más frecuentes, generalmente no producen enfermedad grave, y los agentes etiológicos son los hongos dermatofitos del género Microsporum, Trichophytum y Epidermophytum. En cuanto a sus aspectos epidemiológicos, tenemos que las tiñas son padecimientos cosmopolitas, es decir, que se presentan en todos los continentes, pero principalmente en los países donde tenemos climas cálidos y húmedos. En cuanto a su clasificación según su reservorio, pues estos hongos pueden tener carácter geofílico, zoofílico o antropofílico. Los geofílicos son los hongos que viven en la tierra. En raras ocasiones pueden atacar a las personas. Los zoofílicos son hongos que atacan animales y por el contacto directo de estos con el humano pueden infectarlos. Y los dermatofitos antropofílicos son los hongos que atacan a las personas. Les muestro las fotografías de los hongos, cómo se ven al microscopio, según su género. Por ejemplo, bueno, género y especie. Por ejemplo, aquí tenemos a Microsporum canis. Entonces los podemos dividir, conocer sus nombres según su morfología macro y micro. Tenemos a Microsporum gypsum, a Trichophytos rubrum o a Epidermophytos flocosum. En cuanto a las fuentes de infección, tenemos que, debido a que los dermatofitos son queratofílicos, el solo contacto de las esporas con los tejidos, ya sea piel, pelo y uñas, podría dar inicio a una dermatofitosis, aunque hay una serie de factores de protección inherentes al hospedero. Algunos tienen como mayor predisposición que otros. Las dermatofitosis se dividen dependiendo de la región anatómica. Por ejemplo, en tiña capiti, tiña barbae, tiña corpori, tiña cruris, tiña pedis, tiña manus, tiña ungis o tiña generalizada. Les muestro entonces cada una de las lesiones por hongos que podemos tener. Por ejemplo, la tiña del cuero cabelludo, entonces la cual se divide en tiña seca o tiña inflamatoria. La tiña seca es muy típica, la tiña capiti es muy típica de los niños, entonces donde podemos encontrar la tiña seca o la tiña inflamatoria, llamada también productora del querio. Algunos agentes causantes de las tiñas capiti son el Microsporum cani, Trichophytos tonsuran, Trichophytos violaceum o Trichophytos mentagrophyte. Otros ejemplos de tiñas, por ejemplo, es la tiña barbae, que es una dermatofitosis crónica que afecta a cara y cuello. Les voy mostrando entonces fotografías de formas clínicas para que las puedan distinguir. Las tiñas corpori es una dermatofitosis superficial que afecta a la piel. Se caracterizan todas las tiñas por tener bordes delimitados. El paciente generalmente suele tener puede tener escamas para la hora de tomar, al tomar la muestra, podemos tomar escamas alrededor del borde delimitado de la lesión. En cuanto a la tiña cruris, tenemos una dermatofitosis superficial que afecta a la región inguinal, crural, periné, pero en raras ocasiones las genitales. Les muestro entonces una fotografía de la tiña cruris. En cuanto a la tiña pedis, entonces son las dermatofitosis superficiales que afectan los pies. Entonces, donde vemos generalmente, puede ser en un pie o en varios, lesiones escamosas, interginosas, puede ser también entre los dedos. Dermatofitosis superficial que afecta las palmas y dorsos de las manos.
Y la dermatofitosis, que seguramente la más conocida por todos, las de las uñas. Entonces, las tiñas ungui. ¿Cómo es el diagnóstico de las micosis? Bueno, en primer lugar, el diagnóstico es el examen micológico, el cual consta de un examen directo y el cultivo. El examen directo se realiza por KOH o clorazol BLAT y los cultivos se pueden realizar en Saburó o Lactrime. ¿Cómo es la toma de muestra? Entonces, una vez que viene el paciente, según donde tenga la tiña, se hace un raspado de la zona con un bisturí estéril y esas escamas que se pueden colocar en un portaobjetos son aquellas que se van a sembrar en los medios especializados y en las que podemos ver las estructuras típicas fúngicas en el microscopio. Existen otras micosis superficiales, las cuales son las dermatomicosis. Entre ellas tenemos la dermatitis seborreica, la pitiriasis versicolor, tiña negra, la piedra negra y piedra blanca. En cuanto a la dermatitis seborreica, tenemos que es una dermatofitosis inflamatoria, eritémato escamosa, crónica y benigna, que se puede presentar en diversas localizaciones. En esta entidad es una entidad multifactorial, intervienen factores, por ejemplo, genéticos, hormonales, ambientales, psicológicos, por ejemplo, si el paciente tiene un estado de estrés, nutricionales, medicamentosos, neurológicos e inmunológicos e infecciosos, y afecta en particular a los adultos, y de manera excepcional la podemos encontrar en niños o en niños recién nacidos también. El agente de dermatitis seborreica típico es la malacesia, donde tenemos diferentes tipos de especies. En algún tiempo atrás se creyó que la dermatitis seborreica podría estar asociada a desórdenes internos, por ejemplo, como la presión arterial, la diabetes, pero actualmente hay seguridad de que no hay relación. Se trata básicamente entonces de un padecimiento hereditario que al parecer no tiene cura, pero se controla con un buen seguimiento dermatológico. La dermatitis seborreica también está asociada por lo que es conocida como la caspa, pero puede aparecer también en las cejas, las pestañas, las axilas, el bigote, la barba, el pubis, bajo de las mamas y aún en el pecho y espalda. El hongo se determina en una piel oleosa que forma escamas, por lo que en la mayoría de las personas lo asocian a resequedad, pero es todo lo contrario. Cuando se recurre, por ejemplo, a remedios de champú para cabello seco, se empeora la enfermedad. Entonces, del ordinario evoluciona por brotes y a veces explota o aparece y desaparece, pero siempre queda latente. En cuanto a la pitiriasis versicolor, tenemos entonces que es una micosis superficial causada por diversos hongos levaduriformes y lipofílicos del género Malassezia. Se caracteriza por la presencia de placas en descamación fina, que pueden ser hipercrómicas, es decir, esas manchas claras que pueden tener en la piel, o hipercrómicas, que sean unas manchas oscuras en piel. Y por lo general están localizadas en la parte del tronco, raíces y de los brazos. En cuanto a la fuente de infección, tenemos entonces que es producida por las levaduras del género Malassezia. Pero importante es que estas son parte de la flora de la piel grasa y de los folículos pilosos, por lo que la fuente de infección es endógena. Hace mucho tiempo, o por ejemplo, todavía seguimos creyendo que cuando vamos, ay, que tengo un hongo porque fui a la piscina o fui a la playa y tengo el hongo. No, ya lo tenía, simplemente que el cambio, como se bronceó, entonces que salen las manchas, ya sean hipercrónicas o hipocrómicas. Entonces, inicialmente, en la pitiriasis se ve que hay una pérdida de color en la piel. Luego aparecen las manchas múltiples en áreas afectadas, que pueden ser entonces, como les dije, espalda, abdomen, garganta o parte superior de la cara. Esta es una enfermedad, bueno, muy común en climas cálidos. Y esas infecciones generalmente pueden extenderse de cuero cabelludo y cuello. Aquí les muestro entonces algunas regiones y algunos ejemplos de despigmentación de la piel, ya sea en los brazos, en espaldas, en manos. Del lado izquierdo tenemos entonces cómo se ve el hongo al microscopio.
Otro hongo que tenemos es la tiña negra, anteriormente llamada también pitiriasis nigra, el cual se caracteriza por ser una mácula solitaria, ya sea en la palma de la mano, pero también podemos tener esa mácula en el pie. Es una micosis superficial causada por Ortaes Wernicke. La infección no es de curación espontánea, afecta a niños y a jóvenes y se contrae generalmente en zonas tropicales cercanas donde, tengamos el mar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener en los estados Sucre, Anzoátegui y cerquita de nosotros en La Guaira. Por último, tenemos entonces las piedras negras y las piedras blancas. Las piedras negras son hongos que pueden ser son capaces de colonizar el pelo, ya sea una colonización del hongo Piedraes hortaes, por ejemplo, causante de la piedra negra. ¿Y cómo se ve? Bueno, podría ser como una liendra que se ve alrededor del cabello. Y piedra blanca, tenemos entonces al género Trichosporo ovoide o Trichosporum cutáneo, causante entonces de las piedras blancas. Les muestro algunas fotografías. Cuando las vemos parecieran como canitas. ¿Por qué va el paciente al médico? Bueno, porque cree que se le forman como nuditos alrededor de la hebra del cabello y entonces no entiende por qué no puede peinarse bien. Pero bueno, ahí el tratamiento, aparte de antimicótico, es importante cortarse el cabello. Tratamiento. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la dermatofitosis depende de la clínica, extensión y profundidad del padecimiento. La terapia es sistémica y tópica con antifúngico, pero importante no automedicarse, sino asistir a la consulta con el médico dermatólogo. En cuanto a la prevención, lo más importante es mejorar la higiene personal, evitar hacinamiento. Cuando se convive con animales domésticos, deben revisar los gestos con periodicidad, bañar a los perritos, llevarlos al veterinario. Y en cuanto a las personas que por ocupación o costumbre frecuenten baños públicos, piscinas, hoteles y otros, deben usar calzado personal del baño y evitar que la humedad perdure por mucho tiempo. El uso de talcos en grupos de individuos como soldados, deportistas, es importante para prevenir los hongos que se alojan en los pies, ya sea llamado el pie de atleta. Finalmente, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la charla. Y bueno, recuerden entonces que ir al médico en cuanto a las infecciones y tomarse sus muestras en los laboratorios de micología. Tenemos 3 sedes en Caracas. Tenemos el grupo de micología del Instituto Nacional de Higiene, el grupo de medicina tropical y en el Hospital Vargas, el laboratorio el cual actualmente coordino. Muchísimas gracias y gracias por todo. Doctora Primavera, agradecida por su participación en este nuevo encuentro y a ustedes que nos sintonizan, no dejen de seguirnos a través de nuestras redes @SprometBio. Hasta un nuevo encuentro con la salud, ciencia y tecnología.